Hay un estruendo que no proviene de la batería, sino de las cuerdas gruesas de un bajo eléctrico que cuelga del cuello de una niña con una sonrisa magnética. En el mundo del regional mexicano, dominado históricamente por figuras masculinas de semblante duro, la irrupción de Ailyn Rivera ha sido un terremoto de frescura y virtuosismo. No es solo que una joven de Houston, con raíces profundamente potosinas, domine el instrumento que marca el pulso de la música norteña, es la forma en que lo hace, desafiando el estereotipo de que el bajo es un instrumento de fondo. Para Ailyn, el bajo es el protagonista, una extensión de su energía que vibra al ritmo de una cultura que traspasa fronteras. La historia de su ascenso no comienza con el primer llanto al nacer, sino con el primer rugido de las cuerdas en un video viral que detuvo el tiempo en las redes sociales, mostrando a una pequeña gigante que, junto a sus 3 hermanos, estaba a punto de reescribir las reglas del género. Ese despegue no fue una coincidencia, sino el resultado de una alquimia familiar perfecta en el corazón de Texas. Mientras Jack Seney abraza el acordeón con una maestría técnica envidiable, Ricardo domina el bajosexto y el pequeño Francisco mantiene el tiempo en la batería, es Ailyn quien suele robarse el aliento del público. Su estilo al tocar es agresivo pero elegante, sus dedos no solo presionan las cuerdas, sino que parecen bailar sobre ellas con una precisión que incluso músicos veteranos han elogiado. Pero lo que realmente separa a Ailyn del resto es su capacidad para conectar. En sus presentaciones, la cámara y los ojos del espectador se sienten atraídos por esa mezcla de inocencia juvenil y una madurez artística sorprendente. Ella no solo interpreta canciones de migrantes que añoran su tierra o himnos de desamor. Ella encarna la nostalgia y el orgullo de una generación de hijos de inmigrantes que han encontrado en los luceros de Río Verde una voz propia. El suspenso en esta etapa de su carrera radicaba en la incertidumbre del que pasará después. Muchos artistas infantiles o juveniles se desvanecen tras un éxito efímero en Internet, pero con Ailyn ocurrió lo contrario. La presión de la fama temprana funcionó como el carbono que crea el diamante. Cada presentación en vivo se convertía en una prueba de fuego. El público en México, a menudo crítico y tradicionalista con sus raíces musicales, esperaba ver si esa niña de los videos realmente tenía el peso para sostener un concierto completo. La expectativa era máxima cuando los luceros de Río Verde cruzaron la frontera para encontrarse cara a cara con la tierra de sus padres, San Luis Potosí. El aire estaba cargado de una pregunta silenciosa: ¿podría una joven criada en la modernidad de Houston capturar la esencia ruda y sentimental de la música norteña auténtica? La respuesta llegó con el primer golpe de bajo en un escenario masivo. Ailyn no solo cumplió, sino que rompió el molde. Al verla, la gente no veía a una aprendiz, sino a una líder nata que disfrutaba cada nota, rompiendo la barrera de género y edad con una naturalidad pasmosa. Su carisma se convirtió en su mejor arma, logrando que adultos mayores lloraran al escuchar las letras que hablaban de su realidad migratoria, mientras los jóvenes veían en ella a una figura aspiracional. El fenómeno apenas comenzaba a gestarse, y lo que parecía un pasatiempo familiar se transformó rápidamente en una responsabilidad cultural pesada. Sin embargo, detrás de las luces y los aplausos, el reto de mantener esa autenticidad en una industria que suele devorar el talento joven apenas empezaba a mostrar sus primeras señales de tensión. La consolidación de Ailyn Rivera como el motor rítmico de los luceros de Río Verde trajo consigo un fenómeno que pocos anticiparon: la redefinición de la imagen de la mujer en la música norteña contemporánea. Mientras la industria solía encasillar a las intérpretes femeninas en roles de solistas vocales con atuendos específicos, Ailyn apareció con su bajo eléctrico al pecho, pantalones de mezclilla y una actitud que gritaba autoridad técnica. Esta ruptura de patrones no fue un movimiento de marketing, sino una expresión genuina de su identidad. Su talento en el bajo comenzó a ser analizado por expertos y aficionados, quienes notaron que Ailyn no se limitaba a seguir la tónica de la canción, sino que introducía arreglos complejos y un slap ocasional que le daba un aire moderno y vibrante al sonido tradicional de San Luis Potosí. Esta destreza técnica se convirtió en el sello distintivo del grupo, elevando la vara para las agrupaciones juveniles que intentaban imitarlos. A medida que las giras se intensificaban, la carga emocional de sus canciones empezó a calar hondo en la comunidad migrante de Estados Unidos. Ailyn,
Con una sensibilidad que parece trascender sus pocos años, lograba interpretar temas sobre el sacrificio de dejar la patria con una profundidad que erizaba la piel. No era raro ver en sus conciertos a hombres curtidos por el trabajo en el campo o la construcción rompiendo en llanto mientras ella ejecutaba una línea de bajo melancólica antes de romper en un coro potente junto a sus hermanos. El apoyo del público en México se tornó masivo, las plazas se llenaban no solo para ver a los niños que tocan bien, sino para presenciar el fenómeno de una joven que representaba la resiliencia y el orgullo de la herencia potosina. Aylin se convirtió en un puente cultural vivo, una figura que recordaba a los mexicanos en el extranjero que su música y su historia estaban a salvo en las manos de la nueva generación. Sin embargo, el éxito trajo consigo una exposición mediática sin precedentes que puso a prueba la cohesión de los cuatro hermanos y la guía de sus padres. En cada entrevista, la atención se centraba inevitablemente en la destreza de Aylin, lo que generaba una dinámica de presión constante sobre sus hombros. Ella tenía que ser la voz, la imagen y el pulso rítmico, todo mientras lidiaba con las demandas de una vida que ya no era la de una adolescente común en Houston. La precisión con la que manejaba su carrera era asombrosa, pero el verdadero suspenso radicaba en si este ritmo frenético afectaría la pureza de su arte. Aylin comenzó a involucrarse más en la selección del repertorio, asegurándose de que cada canción tuviera un mensaje que resonara con su realidad. No quería ser una estrella de paso, quería que su bajo fuera el eco de una cultura que se niega a morir. El clímax de esta etapa llegó cuando el grupo comenzó a recibir reconocimientos de instituciones musicales y a ser invitados a programas de televisión de alcance internacional. En esos foros, Ellen Rivera no solo demostró ser una músico excepcional, sino una comunicadora nata. Su capacidad para articular la importancia de sus raíces y el respeto por el legado de sus padres dejó claro que su influencia en la cultura popular iba más allá de las visualizaciones en YouTube. Ella estaba inyectando un nuevo vigor al estado de ánimo de su público, infundiendo esperanza en tiempos donde la identidad del migrante era atacada. Pero justo cuando la carrera parecía alcanzar una estabilidad dorada, un nuevo desafío apareció en el horizonte, la necesidad de evolucionar el sonido del grupo sin perder la esencia que los hizo amados por el pueblo. Un paso arriesgado que obligaría a Aylin a explorar límites de su talento que ni ella misma sabía que existían. La evolución del sonido de los Luceros de Río Verde encontró su punto de inflexión cuando Aylin decidió que el bajo debía dejar de ser un acompañamiento para convertirse en un narrador de historias. En esta etapa, su técnica se volvió más sofisticada, incorporando matices del huapango potosino y adaptándolos a la potencia del bajo eléctrico, un experimento que inicialmente generó dudas entre los puristas del género. Sin embargo, Ellen Rivera posee un instinto natural para el equilibrio, sabe cuándo ser sutil y cuándo dejar que la vibración del instrumento golpee el pecho del espectador. Esta madurez musical coincidió con un crecimiento personal que la llevó a asumir un rol de liderazgo más visible dentro de la banda. Ya no era solo la hermana que tocaba, era la directora rítmica que, con una mirada o un gesto hacia Francisco en la batería, dictaba la intensidad emocional de cada presentación.